gracias por inscribirse a este webinar. Vamos a tratar hoy día sobre los principios generales de higiene de los alimentos. Documentalmente, esto corresponde a un código de prácticas que establece disposiciones de higiene. Entendamos higiene en un término amplio. Implica las medidas, las acciones relacionadas a obtener un alimento inocuo y apto para el consumo, ¿no? Ahora enmarquemos un poquito este código de prácticas dentro del Códex Alimentarius. El Códex Alimentarius es una colección de documentos emitidos por la Comisión del Códex, que es una agrupación formada por especialistas de FAO y OMS. Estos documentos tienen el alcance de normas específicas para alimentos, ya sea crudos, semielaborados o elaborados. Hay códigos de prácticas, directrices muy interesantes, muy referenciales para lo que es residuos veterinarios, plaguicidas, toxinas, contaminantes naturales en alimentos, incluso ensayos y muestreo. Son de carácter recomendatorio, que decir de aplicación voluntaria en cada país. Sin embargo, hay muchos países en el mundo que toman esta documentación como referencia para sus regulaciones sanitarias. En mi país, Perú, por ejemplo, este Código Internacional de Prácticas fue adoptado en el año de 1998 para hacer un reglamento sanitario de alimentos. Ahora, entrando al mismo Código de Prácticas, hay que hacer hincapié que cuando analicemos los requisitos vamos a tener ciertas dudas en cuanto a su aplicación. Hay dos términos claves en este documento que necesitamos recordar, y es cuando se dice cuando aplique y cuando proceda, ¿no? La Comisión del Códex recomienda aquí, para absolver estas cuestiones, hacer una evaluación de riesgos. Básicamente recomienda el HACCP cuando proceda. ¿Okay? Ahora, en esta oportunidad vamos a tratar a las secciones de la sección 4 a la 10, que involucra la elaboración, fabricación hasta el consumidor final. La sección 4 son el proyecto y construcción de instalaciones e implica los locales propiamente dichos donde se elaboran los alimentos. La quinta, control de operaciones, que es el control de procesos desde la recepción incluso hasta el almacenamiento. La sección 6, el mantenimiento y saneamiento, las actividades de limpieza o control de plagas, por ejemplo. La sección 7 involucra el control sanitario del personal. La 8, las medidas o disposiciones de higiene para el transporte. Y la sección 9, información de los productos y sensibilización de consumidores. Y la 10, la capacitación, una de las disposiciones fundamentales en este código de prácticas. Vamos a entrar a cada sección entonces. La sección 4, que es el proyecto y construcción de las instalaciones. Aquí tenemos 4 grupos de requisitos. Vamos a hablar primero del 4.1, emplazamiento. Aquí, si nos vamos a requisitos relacionados a establecimientos, esto es la relación entre la ubicación del local donde se prepara el alimento en relación a fuentes de contaminación. Específicamente, actividades industriales altamente contaminantes, minería, producción de agroquímicos, curtiembres, por ejemplo, ¿no? Otra fuente de contaminación son los lugares que puedan ser infestados por plagas, por ejemplo, los campos de cultivo o zonas de crianza de ganado. Otra fuente se relaciona a las zonas inundables. Y por último, el Códex menciona a aquellos lugares donde no haya sistemas de retiro de residuos líquidos y residuos sólidos. Hay que entender que estas disposiciones se aplican antes de decidir la ubicación del local. Entonces, no debería ubicarse el establecimiento en esas condiciones. En cuanto a equipos, tiene que ver a la instalación del equipo
para que éste pueda ser accesible a la limpieza, al mantenimiento y a operar de acuerdo a como fue previsto, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a distancias de equipo piso, equipo pared, equipo techo, a las instalaciones eléctricas, instalaciones de vapor, instalaciones de aire comprimido, cuya condición debe ser sanitaria. Vámonos ahora a el 4.2, que refiere a edificios y salas. En proyecto y disposición de proyecto y disposición. Esto anima a las empresas a evitar la contaminación cruzada por dos aspectos. Primero, la ubicación de las salas de producción y almacenes en relación a otras áreas del establecimiento, talleres de mantenimiento, zonas de residuos, servicios higiénicos y otras áreas de servicios generales. La idea es que no tengan acceso directo a estas áreas mencionadas. Otro aspecto para evitar la contaminación cruzada aquí es la distribución interna dentro de las salas productivas. Por ejemplo, cercanía de zonas de producto crudo con zonas de producto envasado, líneas de producto, líneas de alérgenos con líneas de no alérgenos. Entonces, anima a evitar la contaminación cruzada. Vamos a estructuras internas y mobiliario. Si hablamos de estructuras internas, nos referimos a paredes, pisos, techos, puertas, ventanas. Y si nos vamos a mobiliario, entendemos por superficies donde va a tener contacto el alimento, estantes, mesas y otro mobiliario. En cuanto a las estructuras internas, la idea es que sean de materiales impermeables, porque esto evita la acumulación de líquidos y residuos. En paredes, pisos deben ser lisos. En cuanto a ventanas, deben evitar la acumulación de suciedad, por ejemplo, usando alféizares, y cuando proceda, usar mallas para prevenir el ingreso de plagas. Las puertas, dependiendo de una evaluación de riesgo, podrán ser lisas y ser desinfectadas, por ejemplo. Vamos ahora a instalaciones temporales, móviles y distribuidores automáticos. Esto involucra a puestos de venta ambulantes, puestos de mercado, vehículos de venta de alimentos ambulantes, ¿no? Es una realidad bastante específica aquí en Latinoamérica. Vámonos a los requisitos que se refieren a equipo. En consideraciones generales, las disposiciones de higiene van a que el equipo debe ser accesible a la limpieza, al mantenimiento y debe funcionar de acuerdo a lo que se espera, ¿no? Los materiales con que están hechos no deben ser tóxicos. Vamos a equipo y control y vigilancia de los alimentos. Esto se refiere al control de peligros microbiológicos, específicamente a través de la temperatura y tiempo para controlar la supervivencia o proliferación de microbios. Hablamos de equipos para el calentamiento, cocción, refrigeración, congelación, enfriamiento, ¿no? Estos equipos tienen que estar diseñados, fabricados para alcanzar la temperatura rápidamente y mantenerla en el tiempo especificado de acuerdo a los parámetros de cada proceso. Aquí también la idea es que sean accesibles a la vigilancia, es decir, los instrumentos de control que se usen, termómetros, sensores de temperatura, ¿no? Debe ser vigilada su exactitud a determinados intervalos. ¿En función a qué determinamos los intervalos? ¿En función a qué determinamos el tipo de instrumento de control? En función a una evaluación de riesgos. En cuanto a los recipientes para desechos y sustancias no comestibles, nos referimos a contenedores específicos para desechos, para subproductos de la producción y sustancias no comestibles
o por ejemplo, sustancias tóxicas. Estos recipientes deben ser impermeables, resistentes a los materiales que ahí se almacenen, ¿no? Y deben estar identificados y además específicos. ¿Okay? 4.3 entonces, equipos. Vámonos al grupo de servicios, el 4.4. Aquí agrupa una serie de disposiciones relacionadas en primera instancia al abastecimiento de agua. Aquí el agua potable, ¿no? Que cumpla especificaciones como mínimo de calidad referidas a la Organización Mundial de la Salud. El abastecimiento o el caudal de agua necesaria de acuerdo a la operación y los sistemas de almacenaje, cisternas, tanques elevados, tuberías de transporte, ¿no? De material inerte que no contamine el alimento. En cuanto al desagüe y eliminación de desechos, tiene que ver con el diseño de en estos dos aspectos. En el caso de desagüe, el diseño para evitar las acumulaciones de residuos líquidos que puedan devenir en una contaminación del ambiente en la sala de proceso. ¿Qué quiere decir? Pendientes adecuadas, fluir de la zona sucia hacia afuera, no hacia la zona limpia de proceso, acabado incluso sanitario, redondeado en la medida de lo posible, de acuerdo al producto, de acuerdo a la naturaleza del producto, ¿no? Me refiero acá nuevamente a evaluación de riesgos, de materiales también que sean sanitizables, ¿no? Y en cuanto a la eliminación de desechos, se refiere a los residuos sólidos, zonas alejadas de las productivas, con instalaciones cuando proceda cerradas, con instalaciones de agua, drenaje e incluso, ¿no? Control de la temperatura en el caso de cárnicos, por ejemplo. Si vamos al aspecto de limpieza, tiene que ver a las instalaciones necesarias para limpiar equipos, componentes, utensilios e incluso alimentos. Nuevamente, acceso a agua, acceso a drenaje, pisos, paredes, techos limpiables. ¿Okay? En servicios de higiene y aseo para el personal. Aquí se necesita servicios higiénicos que cuenten con mecanismos para el lavado y secado de manos, retretes con diseño apropiado y vestuarios. El diseño sanitario va a depender nuevamente de una evaluación de riesgos en función de la naturaleza del producto y de la empresa. Vamos al control de temperatura. En este aspecto se refiere a operaciones relacionadas con el control de peligros microbiológicos. Hablamos de tratamientos térmicos, cocinados, enfriamientos, refrigeración, congelación, ¿no? La idea aquí es que estos equipos alcancen la temperatura y tiempo adecuados y se establezca un sistema de control con parámetros o límites y tolerancias para los parámetros de temperatura y tiempo y haya una vigilancia permanente. En el punto anterior hablamos también de equipos específicos. Aquí involucra otros equipos como de proceso, por ejemplo, tanques de mezclado, sistemas de envasado, donde se tenga que controlar la temperatura. Vamos a calidad de aire y ventilación. Aquí las disposiciones se relacionan a sistemas de ventilación que pueden ser naturales o mecánicos. Pero la idea es que se controle la contaminación por aerosoles o gotas de condensación.
que pueden acarrear peligros, el tema de la condensación, peligros microbiológicos, y los aerosoles no solamente microbiológicos, también incluso químicos. El sistema de ventilación debe poder manejar la temperatura de las salas de proceso en cuanto el producto así lo requiera. Producto perecible, producto de alta contenido proteico, cárnicos, lácteos. ¿Okay? También involucra manejar la humedad del ambiente si el producto así lo necesita. Productos secos, por ejemplo. Evitar también la contaminación por olores dentro de las salas de fabricación. Estos equipos, nuevamente repetimos el asunto de la accesibilidad a la limpieza y al mantenimiento. Aquí hay que puntualizar un aspecto, y es que el diseño sanitario, la condición sanitaria se refiere a la accesibilidad, a la limpieza y al mantenimiento. Y este término se repite en muchos requisitos de este código de prácticas. Vamos a la iluminación. En la iluminación se pretende evitar colores falsos que puedan hacer entrar al personal en errores en cuanto a la clasificación, selección, etc. Y la intensidad de la iluminación debe ser acorde con la operación que se esté ejecutando. Si es una operación manual de selección muy detallada, es una operación de control de calidad, pues la intensidad de iluminación debería ser mayor. Aquí también se cubre el aspecto de cuando proceda, se protegen las luminarias, los artefactos de iluminación. ¿Okay? En cuanto al almacenamiento, el almacenamiento va a ser específico de acuerdo al tipo de producto, ¿no? Pero lo que tiene que cumplir en general es que pueda ser un recinto fácil de limpiar, que es un recinto que pueda proteger de la contaminación externa al alimento, un recinto que pueda evitar el acceso de plagas y su anidamiento, y un recinto cuyas características, paredes, techo, piso, etcétera, evite la contaminación del alimento. La idea aquí es almacenes específicos para productos crudos o productos terminados, sustancias peligrosas como los productos de limpieza o los productos químicos de mantenimiento, grasas, lubricantes. ¿Okay? Vamos a entrar a la sección 5 que involucra el control de las operaciones. En 5.1, control de los riesgos alimentarios. El Códex anima aquí a las empresas que fabrican o elaboran alimentos a implementar el sistema HACCP, porque a través de él se puede identificar peligros para la inocuidad o aptitud del alimento, se pueden establecer medidas de control y vigilar los resultados. ¿Okay? Vamos al 5.2. Los aspectos fundamentales de los sistemas de control de la higiene. Aquí nuevamente apunta el control de tiempo y temperatura. Este código de prácticas pone mucho énfasis en el tema de peligros microbiológicos a través del control de tiempo y temperatura. ¿Okay? Ya hemos visto hasta 3 requisitos que hablan de este control. Aquí vamos a procesos específicos. Adicionalmente a los a los tratamientos térmicos, al enfriamiento, a la congelación, etc., hay otros procesos que también son útiles para controlar los peligros microbiológicos. Por ejemplo, aquí el Códex establece la desecación, la conservación por medios químicos, por agentes químicos, las envasadas a atmósferas controladas. ¿Okay? La irradiación también está aquí recomendada de acuerdo al tipo de producto. ¿Okay? En cuanto a las especificaciones microbiológicas y de otra índole, cuando proceda,
O sea, cuando la evaluación de riesgos así lo indique, cuando hay un riesgo importante de medio hacia alto, entonces se deberán establecer especificaciones basadas en bases científicas, donde se establezcan los límites de acción, las tolerancias, el método con que se vigilará, las frecuencias con las que se hará el control. Pueden aplicar aquí también especificaciones físicas y químicas. Esto se orienta en general al producto terminado. En cuanto a contaminación microbiológica, es un poco el resumen de otros requisitos que vamos a tratar. Aquí involucra la contaminación que tiene como fuente al personal, es decir, medidas de higiene, servicios higiénicos, etc. Aquí también involucra los aspectos relacionados a la instalación, los accesos, los flujos de trabajo dentro de las salas de proceso que no sean cruzados para evitar las contaminaciones por microorganismos perjudiciales o incluso patógenos, ¿no? En cuanto a la contaminación física y química, referida principalmente a, si hablamos de física, a restos de metal, fragmentos de metal, a restos de plásticos quebradizos, ¿no? Aquí el Codex plantea disposiciones relacionadas a sistemas para detectar y reducir este tipo de agentes. Llámese detectores de metales, sensores ópticos, etc. ¿Okay? En cuanto al 5.3, requisitos relativos a las materias primas. Acá se indica que no se deberá aceptar materias primas que contengan parásitos, microorganismos perjudiciales, patógenos, plaguicidas, residuos veterinarios, otros contaminantes, si es que no hay una evaluación de riesgos para que indique que una operación estándar, una operación normal, no se puedan reducir estos peligros, ¿no? Indica también que podría ser necesaria una revisión, una inspección antes del ingreso de las materias primas y una clasificación de ellas para destinarlas a usos específicos, de acuerdo a su calidad sanitaria. Aquí también puede ser muy importante establecer especificaciones para las materias primas, con las mismas condiciones de las cuales hemos tratado en el tema anterior. En cuanto a la subsección 5.4, envasado, aquí tenemos que ver a los materiales del envase. Es decir, que no haya migraciones, materiales que puedan usar materiales aptos para la industria de alimentos, por ejemplo, controlar la migración de metales, la migración de cloruro de vinilo, acrilonitrilo, tereftalato, ¿no? Metales que pueden provenir del mismo envase o del mismo material envasado, de tintas, ¿no? Y se relaciona también al mismo diseño del envase, que ofrezca protección contra la contaminación externa y protección para conservar las características del alimento y pueda ser usado de acuerdo al uso previsto. Cuando se usen atmósferas controladas para el envasado, estas deberán ser también aptas para el alimento, aptas para el contacto con el alimento. En la subsección 5.5 hablamos nuevamente del agua en tres aspectos. Aquella en contacto con alimentos. Aquí se trata del agua que sirve para manipular alimentos. Y aquí esta, cuando proceda, será potable, específicamente
O por ejemplo, cuando se trate del enfriamiento de productos como embutidos ya cocinados, que se someten a un enfriamiento posterior, hay baños de agua, entonces sí, deberá ser potable, ¿no? Hay casos en los que no necesariamente se utiliza agua potable. La norma aquí, este código abre aquí la ventana hacia el agua para la producción de vapor, hacia el agua para los enfriamientos. El agua contra la lucha contra incendios, aquí también está contemplada. El agua como ingrediente, cuando proceda, nuevamente dice, cuando se pueda, cuando sea aplicable, deberá ser potable. Si es que el proceso en condiciones normales no es capaz de controlar la calidad sanitaria. En cuanto al hielo, se produce a partir de agua potable y al vapor en contacto con el alimento normalmente se llama vapor culinario. Quiere decir un vapor filtrado para evitar contaminaciones físicas, químicas y microbiológicas. Vamos al requisito 5.6, dirección y supervisión. Aquí es muy importante que los directores y supervisores del establecimiento, llámese jefes de producción, supervisores, jefes de aseguramiento de calidad, tengan conocimientos específicos sobre las disposiciones de higiene en el rubro en el que trabajan. ¿Por qué? De ellos va a depender la realización de las evaluaciones de riesgo cuando corresponda, ¿no? Y va a depender el establecimiento de medidas y por ende establecer las medidas de control de acuerdo a esa evaluación de riesgos y las acciones correctivas. Entonces, el tema de conocimiento es muy importante acá para que puedan interpretar y aplicar los requisitos de este código de prácticas o cualquier otro que estén usando dentro de su país. En cuanto a la documentación y registro, este código anima a establecer registros en todas las fases importantes de la cadena de alimentos. Si hablamos de una fase en específico, habrán registros desde la recepción, producción misma y distribución. Estos registros deben mantenerse por un tiempo superior al tiempo de vida en almacén del producto. Y la idea es que sean creíbles y puedan demostrar la eficacia de todas estas medidas de higiene. Creíbles, es decir, que sean con información real, llenada en la medida de lo posible a tiempo real, la información completa y capaces de demostrar la eficacia. Estos registros deben ser revisados por los supervisores o jefes correspondientes, porque de aquí se obtienen tendencias, se pueden identificar tendencias en cuanto a desviaciones y se puede corregir nuevamente los procesos antes de que haya realmente fallos. En el grupo 5.8 está específicamente el procedimiento para retirar alimentos del mercado. En cuanto haya un peligro inmediato, inminente para el producto ya distribuido, se echa a andar este procedimiento. Y es, como primer paso en general, es hacer la trazabilidad del lote en cuestión, ubicar rápidamente el producto, recogerlo, ¿no? Aquí hay dos aspectos: la rapidez y qué tan completo fue el retiro del lote del mercado. ¿Okay? Otro aspecto que aquí se considera es la segregación del producto retirado hasta tomar una disposición. Es decir, la alta dirección, en coordinación, en análisis junto con otras facturas pertinentes, podrá decidir eliminarlo, podrá decidir destinarlo a usos diferentes o incluir el código le llama reelaboración, puede ser reproceso. ¿De qué va a depender nuevamente? De evaluaciones de riesgos.
Vamos a la sección 6, mantenimiento y saneamiento. En el 6.1, mantenimiento y limpieza. Las condiciones generales más importantes aquí abarca el material de los equipos, el diseño de los equipos y utensilios usados en las salas productivas de acabado sanitario. Quiere decir, nuevamente lo repetimos, accesibles a la limpieza y al mantenimiento. ¿Okay? Cuando proceda, aquí Codex enfatiza, el equipo deberá ser desmontable, móvil, incluso duradero. Dependiendo del riesgo, dependiendo de la involucrada aquí, la naturaleza del producto y la empresa. En cuanto a procedimientos y métodos de limpieza, aquí podemos usar métodos físicos, métodos químicos, agentes químicos, ¿no? Pero el procedimiento que plantea el Códex es, en general, una eliminación grosera de residuos, una aplicación de detergentes para el retiro de la suciedad y suspensión de la misma, un enjuague, puede ser también cuando proceda una desinfección y enjuague posterior, siempre y cuando así lo estipule el fabricante, ¿no? Aquí hay que seguir las recomendaciones de las hojas técnicas y las especificaciones técnicas que nos debe dar el fabricante. ¿Ok? Vamos ahora a programas de limpieza 6.2. Cuando haya necesidad de documentar el programa de limpieza, ¿no? Deberá abarcar todas las superficies, equipos, componentes, utensilios relacionados con la producción. Deberá establecerse los procedimientos incluidos ahí, los métodos de limpieza, y cuando proceda a desinfección, deberá establecerse frecuencias para estas actividades, responsables, y enfatiza mucho en la vigilancia. Es importante acá tener en cuenta documentar, así lo especifica este código, documentar la idoneidad y efectividad de la limpieza. Estamos refiriéndonos a lo que comúnmente conocemos como validación. Validación de que el método es apropiado para el objetivo que se persigue, para la superficie que se necesita limpiar y que es efectivo. Esta validación sí es recomendable también documentarla. Y cada vez que hayan cambios en la maquinaria, en las formas de trabajo, entonces es importante revisar nuevamente los programas de limpieza. Subgrupo 6.3, sistema de lucha contra plagas. Aquí la consideración general más importante que les puedo comentar es siempre priorizar las medidas de prevención antes que las medidas de corrección o control químico de infestaciones. Es importante, por lo tanto, aquí conocer la biología, el ciclo de vida de las plagas que pueden ser una amenaza para nuestro local. El comportamiento de esa plaga es importantísimo conocerlo a detalle. Entonces, sigamos entonces a medidas para impedir el acceso. Aquí, todo el edificio, las instalaciones deben tener medidas, deben estar fabricados para impedir el acceso. Todas las aberturas, por ejemplo, en drenajes, desagües, deben estar tapadas o protegidas. Las ventanas es otra entrada probable de plagas. Ventanas o aberturas u otras aberturas de ventilación. Las aberturas de los sistemas de ventilación.
los sistemas mecánicos de ventilación. Deberán tener protectores metálicos en la medida cuando así proceda. ¿Okay? Y deberá vigilarse periódicamente el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento de estas medidas. En cuanto al anidamiento e infestación, esto involucra controlar las fuentes de comida, bebida e incluso anidamiento, que quiere decir que todos los materiales que puedan servir de alimento necesitan estar almacenados sobre el piso en envases cerrados, resistentes a plagas, ¿sí? Y deberá haber una limpieza, no solamente de las salas de fabricación, de las salas de almacenamiento, sino del establecimiento en general. Sobre todo, eliminar zonas de chatarra o tratar de mantener ordenada y controlada las zonas de chatarra, las zonas de residuos, generales de residuos. ¿Okay? En cuanto a vigilancia y detección, aquí el Códex anima a establecer una vigilancia, es decir, un monitoreo específico del establecimiento para verificar si las medidas de acceso están en buen estado, para verificar si hay actividad, si hay actividad de plagas, no solo dentro del establecimiento, sino en los alrededores, ¿no? Bueno, ahora en cuanto a erradicación, aquí ya sea que se apliquen métodos físicos, métodos biológicos o métodos químicos, la idea es que la acción sea inmediata, y sea realizada por personal capacitado, entrenado y de acuerdo, si se va a usar productos químicos, de acuerdo a lo establecido por el fabricante. La capacitación aquí es sumamente importante. En cuanto a vigilancia y detección, para retroceder un poquito, aquí es importante saber las tendencias en cuanto a la actividad de plagas, las tendencias lo más frecuentemente posible para poder identificar hacia qué zonas se están moviendo las plagas, qué zonas están prefiriendo el recorrido, qué zonas tienen más potencial de ser fuentes de anidamiento. ¿Okay? Vamos al 6.4 ahora, al tratamiento de desechos. Aquí implica usar contenedores específicos para subproductos, para residuos, para sustancias químicas, ¿no? Para sustancias químicas peligrosas. Aquí nuevamente volvemos a tratar los sistemas de drenaje y los sistemas de manejo de residuos sólidos. Vamos a 6.5, la eficacia de la vigilancia. Se vigilará el programa de limpieza y desinfección, se vigilará el programa integrado de control de plagas, ¿no? En el caso del programa de limpieza y desinfección, puede vigilarse a través de inspecciones de rutina, inspecciones frecuentes, a través de ensayos microbiológicos, de aquellos lugares, los utensilios o superficies que entren en contacto directo con el producto y también del entorno, del ambiente de la sala de producción. ¿Dónde se enfoca la vigilancia en este caso? ¿Cómo se enfoca? De acuerdo a una evaluación de riesgos. En general se prefiere las zonas donde el producto ya está terminado, elaborado. Es importante documentar la vigilancia como para tomar acciones correctivas y mejorar el sistema de saneamiento.
Vamos al siguiente bloque de disposiciones de higiene que tiene que ver con el control sanitario del personal. Se llama higiene personal. En cuanto al estado de salud, el Códex anima a las empresas a evitar el ingreso de personal que se sospecha que tiene signos de enfermedades transmisibles por alimentos o se sospecha que puedan ser portadores, ¿no? de enfermedades transmisibles por alimentos. Aquí en Perú se les dice ETAs, ¿no? Y la idea es que cuando proceda el manipulador, el códex aquí enfoca mucho al manipulador de alimentos que tiene contacto directo, en principio, con el producto, ya sea envasado o sin envasar, o cualquier otra superficie que se relacione con el producto, ¿no? Puede ser necesario que se someta a un examen clínicos por cuestiones epidemiológicas, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, se investiga salmonela, se investiga hepatitis A, se investiga brucela y parásitos. En cuanto a las enfermedades y lesiones, especifica este código de prácticas aquellos estados de salud que tienen que llevar a los supervisores a decidir si enviaré al manipulador hacia un examen médico y lo excluiré de la operación que está ejecutando. Y estos estados de salud son, entre otros, ¿no? La presencia de diarreas, fiebres, dolor de garganta con fiebre, supuración de ojos, oídos y nariz, la ictericia que es un síntoma de la hepatitis, ¿ok? Y lesiones, así que pide lesiones infectadas, ya sea por cortes o por forúnculos, ¿ok? Ante estos estados de salud debe actuarse de inmediato. Y es obligación, eso es una parte dentro de la capacitación de los manipuladores, es obligación de todo manipulador informar de estos estados de salud. En cuanto al aseo personal, aquí se recomienda un alto nivel de aseo personal, se establece los procedimientos de lavado de manos, el uso de ropa protectora, incluido el calzado, ¿no? Y cuando así corresponda, ¿no? Para entrar a las salas de proceso. ¿Ok? Vamos ahora al comportamiento personal. Este código establece comportamientos específicos que pueden contaminar el producto. Esto es comer, beber, fumar y estornudar sobre el producto expuesto. Este es otro tema de todas las capacitaciones. El personal debe entender estos lineamientos, estas medidas de higiene. Cuanto a los visitantes deberán observar los mismos lineamientos que el personal cuando van a ingresar. Entiéndase que cuando van a ingresar a salas de proceso o áreas relacionadas con el producto, deberán cumplir exactamente las normas que cumplen los manipuladores de alimentos. Vámonos ahora a la sección 8, que es el transporte. En cuanto a los requisitos del transporte, perdonen, se me fue la transparencia, disculpen. En cuanto a los requisitos del transporte, los vehículos deben estar construidos, dice acá específicamente, para evitar la contaminación del medio hacia el producto, para facilitar la limpieza para mantener las características del producto durante la distribución, ¿no? Y para mantener una separación adecuada entre productos
entre alimentos y no alimentos, cuando por una evaluación de riesgos se determine que se pueden usar para alimentos y no alimentos. ¿Ok? Vamos a utilización y mantenimiento. Aquí se me escapó un punto en el tema de requisitos, y es hablar sobre el control de temperatura. Cuando la naturaleza del alimento lo requiera, es necesario mantener una temperatura adecuada, acorde a las características del producto, refrigeración, congelación, e incluso, cuando así se necesite, la humedad. En cuanto a utilización y mantenimiento, deberán ser accesibles a la limpieza, deberán tener una condición sanitaria internamente, ¿no? Y aquí este código de prácticas enfatiza mucho el transporte de alimentos a granel, tanto los contenedores como el interior del vehículo, en la medida de posible, utilizarse exclusivamente para el transporte de este tipo de alimentos. Vamos a la sección 9, que es información sobre los productos, y como primer punto vamos a hablar sobre la identificación de lotes. Esencial establecer un código de lote que me permita la trazabilidad o el rastreo de algún lote que comporte algún peligro para el alimento. Entonces, debe ser tal que me lleve a trazar lo más posible el alimento, ¿no? Incluso de qué paila salió, de qué mezcladora, de qué envasadora, incluso llegar hasta los tanques de almacenaje, pailas, o qué línea se trabajó, incluso a qué hora se envasó. Todos estos datos son vitales cuando se requiere hacer un retiro de producto del mercado. Todos los lotes deben estar identificados. En cuanto a la información sobre los productos, todos los alimentos, implica acá, abarca a fases a partes de la cadena alimentaria que no corresponden al consumidor, fases anteriores de la cadena alimentaria, anteriores al consumidor, ¿no? Entonces, plantea que deben tener una información completa y clara para que el usuario, para que el usuario pueda almacenar, preparar, incluso distribuir el alimento en condiciones que aseguren la inocuidad y la aptitud, ¿no? Ahora, si hablamos del etiquetado, aquí sí nos referimos al consumidor, a aquel que compra el alimento para su uso específico, el consumidor final, ¿no? Y aquí esto tiene que ver con lo mismo que el rotulado, y la información igual, debería ser completa, clara, para que el consumidor pueda almacenar, preparar y transportar el producto tal que no le cause ningún daño a la salud y pueda usarlo tal cual, de acuerdo a lo previsto. El Códex anima al uso aquí de una norma para el etiquetado de alimentos preenvasados, que vale la pena decir acá que también que esta norma también sirve de base para las normas correspondientes en diferentes países. Esto sucedió aquí en mi país, en el Perú. ¿Okay? La información a los consumidores. Esto es responsabilidad en primera instancia de los gobiernos y de la industria, ¿no? Pero la idea, enfatiza aquí el Códex, que es importante informar al consumidor de que la prioridad de saber interpretar los datos que van en los etiquetados o en los rotulados, para que pueda usar el alimento de acuerdo a lo especificado, a lo esperado. Y que tome y sea consciente, ¿no?, de que el control del tiempo, de la temperatura y el tiempo de exposición a una temperatura inadecuada
puede ser causa, puede tener como efecto, la transmisión de enfermedades, con patógenos, ¿no? Producidas por bacterias patógenas. Vamos a la sección número 10, capacitación. En conocimientos y responsabilidades, es esencial que todos, así declara el Códex, que todos en la empresa sepan cuál es su responsabilidad y su función, y la función relacionada para garantizar la inocuidad del alimento. Por ejemplo, en cuanto al lavado de manos, en cuanto a observar normas de higiene y conducta, ¿no? En cuanto a informar estados de salud, en cuanto a completar, a aplicar acciones correctivas en tratamientos térmicos, por ejemplo. Entonces, debe saber su responsabilidad específica, de acuerdo a la operación que le corresponde. ¿Okay? En cuanto a instrucción y supervisión, aquí este documento vuelve a recalcar la necesidad de que los directores y los supervisores tengan conocimientos de los principios generales de higiene y aquellos específicos para su rubro, ¿no? Deberá también aquí haber una supervisión para verificar que los procedimientos, las instrucciones de trabajo, los programas se cumplan. En cuanto a programas de capacitación, la profundidad, los temas a tratar dentro de los programas van a depender mucho de la naturaleza del alimento, del uso previsto, si el consumidor lo va a preparar antes de usarlo o lo va a consumir directamente. Va a depender también del tiempo de vida en almacenamiento, ¿okay? Y de las características intrínsecas del alimento. Entonces, en función, el Códex aquí nos está dando los criterios para la evaluación de riesgos y poder decidir qué aspectos vamos a establecer en nuestro programa. Se suele de cajón colocar todo lo que se refiera a control sanitario del personal. Se enfatiza mucho el lavado de manos, por ejemplo. Y en el control de productos químicos, sustancias peligrosas, para controlar plagas, por ejemplo, o agentes químicos para la limpieza o mantenimiento. ¿Okay? En cuanto a la capacitación y actualización de conocimientos, aquí es importante que los programas de capacitación sean revisados para determinar su correspondiente actualización. Y enfatiza mucho el hecho de que se debe tener acceso a normatividad mundial o nacional vigente, para que con ello puedan revisar el sistema de higiene, el sistema global de higiene de alimentos. ¿Ok? Hoy hemos llegado al fin de esta exposición. Yo agradezco su asistencia.